Hola, ¿qué tal? En este video correspondiente a este módulo del curso te proponemos analizar tres temas. En primer lugar, ¿qué es esto de la crisis ecológica? ¿Cómo comprenderlo? En segundo lugar, ¿cuál es el rol eventual que las religiones pueden tener para enfrentar la crisis ecológica? Y en tercer lugar, ¿cómo comprender la noción de ecología? Y especialmente el modo en que el catolicismo también ha estado proponiendo esta comprensión. En primer lugar, entonces, es importante afirmar que estamos viviendo una crisis ecológica que es multidimensional y sistémica. Y con esto queremos decir, al afirmar que es multidimensional, es una crisis que se está expresando en diferentes niveles de nuestra vida, en aspectos personales de nuestra existencia, en la dimensión social también de nuestra interacción, en nuestras ciudades o los territorios que habitamos, y también, por supuesto, está teniendo manifestaciones en nuestra interacción con el resto de las cosas y seres, en los sistemas naturales, por ejemplo, el clima o también las sequías, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, es multidimensional. Al mismo tiempo, es una crisis sistémica porque no puede ser atribuida solo a una causa histórica o a un componente en el presente que esté generando la crisis, sino que es un conjunto de actividades, es un conjunto de procesos en diferentes ámbitos que combinados están generando desafíos ecológicos muy importantes para la humanidad en la actualidad. Muchas son las manifestaciones que pueden ser nombradas para la causa ecológica. Recomiendo leer, por ejemplo, el capítulo primero de Laudato Si, de la encíclica del Papa Francisco, porque muestra una diversidad de manifestaciones que también muestran la globalidad del problema ecológico. Por una parte está la contaminación, aspectos vinculados a el tratamiento de desechos como la basura, está el problema del calentamiento global y del cambio climático, está también la cuestión del agua, de la que habla Laudato Si en su primer capítulo, la pérdida de biodiversidad, etc. Lo importante es captar que esas manifestaciones, que son diversas, no se restringen meramente al ámbito natural, es decir, la crisis no está pasando allá afuera, en los sistemas naturales como el agua, el clima, el aire, sino que las manifestaciones también tienen una dimensión social y personal. Las causas que se señalan con respecto a esta crisis son diversas también, ¿no? En general se habla, por ejemplo, de la multiplicación exponencial de la población humana, un crecimiento demográfico gigantesco ocurrido en los últimos 70 años, donde la humanidad ha prácticamente triplicado su número. Y eso obviamente tensiona los procesos de producción de alimentos, de energía, etcétera, los requerimientos de esa población, y al mismo tiempo tensiona los procesos de absorción de todos los desechos que esta población así grande genera. En segundo lugar, también se habla muchas veces de este maridaje entre la ciencia y la técnica, la tecnociencia, que ha amplificado exponencialmente el impacto que tenemos los hombres y mujeres en nuestros entornos. Siempre y cada especie ha impactado e impacta sus entornos, no existe el impacto cero. Pero la ciencia, en su asociación con la técnica, ha generado que el hombre y la mujer, nosotros, tengamos un impacto exponencialmente mucho mayor que en el pasado. Es decir, la técnica, la ciencia, la tecnociencia nos ha otorgado, nos permite un poder que, por ejemplo, a través de la noción del antropoceno, permite alterar también procesos geoquímicos. Pero el problema no es la cantidad de personas, tampoco es la técnica ni la ciencia per se, sino que el problema más grande es un cierto número de personas tratando de vivir de una determinada manera. Es por eso que un componente importante de la crisis ecológica tiene que ver con formas de pensar, que también están asociadas a formas de sentir y valorar la realidad, y también, por supuesto, a prácticas concretas cotidianas. Es decir, lo que está en crisis son justamente ideas, creencias, ciertos valores, valoraciones,
formas de percibir y juzgar la realidad y por supuesto también hábitos cotidianos que están teniendo consecuencias negativas para las personas individualmente consideradas, para nuestra interacción y vida en sociedad y también por supuesto en nuestra interacción con el resto de las cosas y seres, con la naturaleza. Un segundo elemento, entonces, redondeando esta idea, es una crisis ecológica, multidimensional y sistémica, con una diversidad de manifestaciones y también de causas, pero que ponen en el centro esta consideración sobre ideas, creencias, valores, valoraciones, juicios, que también hábitos y prácticas que están en crisis, porque son el origen concreto de esta crisis. No hay que olvidar de todas maneras la dimensión estructural de la crisis, la dimensión política, económica, pero que a su vez también se ve nutrida o sostenida por creencias, por ideas, por ciertas formas de asociarnos, que también tienen que ser justamente revisadas en función de las consecuencias que estamos experimentando. Un segundo punto es entonces preguntarnos por qué tienen que ver las religiones con respecto a esto. Pareciera que la crisis ecológica va a ser adecuadamente enfrentada a través justamente de una mayor aplicación de la ciencia y de la técnica, es decir, los desafíos ecológicos pueden ser enfrentados satisfactoriamente a través de más ciencia y más técnica. Laudato Si nos pone en guardia contra esa creencia, como si solamente estuviéramos frente a un desafío, un acertijo, un dilema nuevamente meramente científico y técnico que vamos a poder solucionar a través del conocimiento sin poner en tela de juicio, sin reflexionar o sin revisar creencias, ideas, prácticas. Cuando uno se da cuenta que no basta justamente eso y que se requieren otro tipo de narrativas, otro tipo de perspectivas, está abriendo una puerta para reconocer el eventual rol de las religiones frente a la crisis ecológica. Ese rol es triple. En primer lugar, las religiones, y el catolicismo en particular, proveen formas de pensar, creencias, ideas, valores, es decir, proveen un imaginario cultural que puede ser muy estimulante, motivador, inspirador para que los hombres y mujeres incorporemos justamente perspectivas que nos permitan juzgarnos a nosotros mismos, pensar la interacción social y también construir un vínculo con el resto de las cosas y seres a partir de estas ideas, creencias, imágenes que nos provee la religión o específicamente el catolicismo. Por supuesto que también hay un rol importante a revisar cuáles son esas ideas, cuáles son esas creencias, cuáles son esas imágenes. Un segundo elemento importante de las religiones es que permiten que nos asociemos, nos articulemos en torno a esas ideas, creencias y nos constituyamos en comunidades concretas que despliegan una cierta forma de vivir. Dicho de otra manera, las religiones permiten una cierta práctica social, una praxis social específica, que está nutrida por estas ideas y creencias, valoraciones, imágenes, y entonces nos organizamos también en torno a formas concretas de vivir cotidianamente, hábitos que pueden tener un impacto muy importante en la interacción entre nosotros y con el resto de las cosas y seres. Entonces, imaginario cultural, praxis social. En tercer lugar, las religiones también pueden cumplir un rol institucional en cuanto a instituciones enraizadas en territorios concretos. Un buen ejemplo de esto es la publicación misma de Laudato Si, cuando el año 2015, en el contexto en que se está discutiendo el Acuerdo de París, que fue sellado ese año, y que se está también conversando sobre la Agenda 2030, y que concluyó en 2015 también con la formulación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. En ese contexto, la Iglesia Católica ejerce un rol institucional cuando publica un texto, como el de Laudato Si, que fue ampliamente recibido y celebrado y de alguna manera incide en el debate global sobre el tema de la sustentabilidad.
no solo ofreciendo imágenes, ideas, no solo también articulando eventualmente una praxis social, sino que participando en cuanto a institución, un Estado que propone una cierta narrativa en relación con la crisis ecológica. Ese es un rol muy importante que le cabe eventualmente a las religiones y que el cristianismo en general y el catolicismo en particular han estado ejerciendo desde hace bastantes décadas. Uno podría, por ejemplo, visitar los 10 volúmenes publicados a fines de la década de los 90 por la Harvard University Press. Esos 10 volúmenes, cada volumen dedicado a una religión en concreto, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, en su vínculo con la ecología, o podría visitar los textos de los últimos 5 o 6 años de, por ejemplo, John Green, o Mary Evelyn Tucker, o Willis Jenkins, o John Hart, que justamente muestran el vínculo entre la religión, las religiones y la ecología. Vamos entonces, hablamos de la crisis ecológica, multidimensional y sistémica, después del eventual rol que le cabe a las religiones en esta crisis. Vamos entonces a mirar ahora el sentido del término ecología, cómo hay que comprender esta noción ecología para que la expresión crisis ecológica nos haga sentido. Es importante señalar entonces que la noción de ecología, el término, tiene al menos dos acepciones importantes. Una restringida, técnica, propia de la ciencia, y una acepción más filosófica, eventualmente también religiosa, que es más amplia. El término ecología fue acuñado en 1866 por un biólogo científico alemán, Ernst Haeckel, que propuso justamente en un texto la creación de una nueva ciencia, a la que llamó ecología. Y la propia de esta ciencia no sería el estudio de los seres aislados, sino que el estudio de los seres en sus contextos y en sus relaciones. Es decir, el estudio concreto de un individuo o de una especie en sus contextos y en sus relaciones que le son importantes en su funcionamiento. Es decir, esta ciencia que propone Ernst Haeckel a través del nombre de ecología tiene en el corazón la idea de la interconexión. No aislar los seres, sino que estudiarlos en la interconexión. Pero en segundo lugar, él proponía esta ciencia en el objetivo de, al estudiar esta trama de relaciones, lo que este conocimiento iba a permitir es que el ser humano, nosotros, hombres y mujeres, pudiéramos situarnos adecuadamente en el conjunto de esas relaciones e interacciones. Es decir, desde el comienzo, la noción de ecología, tal como la comprende Ernst Haeckel, tiene un componente, por así decirlo, también ético, un conocimiento que apunta a saber cómo insertarse en esa red de relaciones. Pero ese es el sentido específico, técnico, y hasta el día de hoy la ecología, por tanto, es una rama de la biología, es una disciplina científica que apunta justamente al estudio de los seres insertos en sus territorios y en sus interacciones. Sin embargo, como ocurre con muchos términos y nociones, la noción de ecología ha adquirido progresivamente una connotación, una comprensión más amplia, que abarca bastante más que esa descripción científica. Ha sido utilizada, por ejemplo, en la filosofía, ha sido utilizada en otras disciplinas humanistas, como la educación, la arquitectura, la geografía, adjetivando la noción de ecología de diferentes maneras. Cuando se habla de ecología, entonces, fuera de esta comprensión específica científica, se está aludiendo en primer lugar a un nuevo paradigma cultural, es decir, una nueva forma de mirar, una nueva forma de valorar y por tanto de comportarme del ser humano inserto en la trama de relaciones. Este paradigma cultural tiene entonces como primer principio y fundamental la interconexión de todo. Todo está interconectado, que es ciertamente la frase
probablemente más señalada en Laudato Si. Todo está conectado. Lo importante es que esa interdependencia no es meramente extrínseca o superficial, es decir, si pongo el ejemplo que estamos viviendo ahora de la pandemia, no es simplemente una interdependencia donde lo que sucede en China afecta al conjunto de la humanidad, que sería una interconexión más superficial de la cual yo podría querer sustraerme o aislarme, sino que está afirmando que todos y todas estamos insertos en relaciones que nos son constitutivas, que nos permiten ser quienes somos. Hay, por ejemplo, relaciones con sistemas naturales, por ejemplo, con el agua, con el aire, de las cuales yo no me puedo sustraer. Nadie puede decir, no quiero respirar más, quiero salirme del circuito del aire. O nadie puede decir, voy a dejar de hidratarme, de ingerir agua. No puedo, estoy inserto en una relación con un sistema natural que me es constitutivo, ese sistema. Me permite ser quien soy yo, soy yo gracias al agua, gracias al aire. ¿Qué decir, por ejemplo, también de los elementos químicos que forman mi corporalidad? Pero también dependo y estoy interconectado con hombres y con mujeres. Pertenezco a una cierta historia, estoy desde mi origen en relaciones que me son constitutivas y que me permiten ser quien soy. Cuando hablamos entonces de ecología como este nuevo paradigma cultural, es el reconocimiento de esta interdependencia profunda que tenemos los hombres y mujeres con el resto de las cosas y seres, también con otros hombres y mujeres, y no solamente el reconocimiento de la interdependencia, sino que y también la consideración de qué significa eso en términos prácticos y cómo entonces tenemos que comportarnos para honrar esas relaciones. También uno puede pensar en la ecología, en su noción, a partir de la etimología, oikos y logos. Oikos, casa, hábitat, y logos, palabra, reflexión, una cierta narrativa. Entonces la ecología, así entendida, tiene que ver con pensar, con reflexionar sobre cómo habitamos, cómo vivimos en nuestro mundo. La ecología, por lo tanto, es la reflexión, ese pensamiento sobre cómo habitar cotidianamente el mundo. Cuando decimos entonces que estamos viviendo una crisis ecológica, estamos diciendo que lo que está en crisis son ciertas formas de habitar cotidianamente el mundo. Y están en crisis porque están teniendo consecuencias negativas para las personas, para nuestra interacción social y también para el resto de las cosas y seres, para la naturaleza. El Papa Francisco, por ejemplo, habla en Laudato Si de la noción de ecología integral. Y cito el número 10 de la encíclica. La ecología integral evidencia que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Esta cita nos permite introducirnos a una caracterización muy importante de la ecología y es comprenderla como una ecología que engloba al menos 3 dimensiones: personal, social y ambiental. Si decimos que la ecología tiene que ver justamente con cómo nos pensamos, reflexionamos habitando el mundo, o si decimos que la ecología tiene que ver con nuestras relaciones que nos son constitutivas y nos permiten ser quienes somos, bueno, esas relaciones son, en primer lugar, las que yo establezco conmigo mismo, conmigo misma. Son también relaciones que tengo con los demás hombres y mujeres y, por supuesto, también la relación que establezco con el resto de las cosas y seres. Por eso es que podemos hablar de una ecología personal, una ecología ambiental y una ecología social. Y que esta cita de Laudato Si muestra muy bien. La ecología integral muestra que son inseparables la preocupación por la naturaleza, ecología ambiental, la justicia con los pobres y el compromiso con la sociedad, ecología social, y la paz interior, ecología personal. La ecología personal entonces apunta a esa interacción, a esa relación que yo establezco
conmigo mismo, conmigo misma, y es cómo me pienso y cómo despliego una cierta forma cotidiana de habitar el mundo. Hay temas que son propios eventualmente de esta ecología personal, el ritmo diario de mi existencia y el uso del tiempo que yo hago. También, por ejemplo, me puedo preguntar por mis hábitos de consumo. ¿Qué es lo que consumo? ¿Por qué? ¿Cada cuánto? ¿Y dónde? Hábitos de consumo de cosas, de ropa, pero también mis hábitos alimenticios. En la ecología personal también me puedo preguntar por el discernimiento de lo que me es necesario. Una pregunta que probablemente todos y todas tenemos hoy día instalada a partir de la pandemia y las cuarentenas, que nos confinan a nuestros hogares y surge la pregunta por lo que me es fundamental y necesario. También está dentro de la conversación sobre la ecología personal cuáles son los medios de transporte que yo privilegio, por qué, cuáles son los que me interesa desplegar, cuál es la relación que yo establezco con mi cuerpo, etc. Ecología personal, esta relación que yo establezco conmigo mismo, conmigo misma, y que se concreta en una cierta forma de habitar cotidianamente el mundo. La ecología social, por su parte, tiene que ver con cómo pensamos y cómo desplegamos una cierta forma de interacción con el resto de los hombres y mujeres. Aquí hay una dimensión estructural muy importante de la ecología, que es política, que es social, que es económica. La llamamos como ecología social. Muchos temas pueden ser reflexionados y son reflexionados dentro de esta ecología social. Por ejemplo, la migración forzada de muchos hombres y mujeres por causas ambientales. También la pregunta sobre la producción y la distribución de alimentos. Hoy día sabemos que generamos a nivel mundial la cantidad de alimentos suficiente para alimentar a toda la población y sin embargo hay cerca de 800 millones de personas con problemas de alimentación. Entonces el problema es un problema de distribución, es un problema social. Dentro de la ecología social también podemos preguntarnos por el acceso al agua. Laudato Si habla, por ejemplo, en el primer capítulo de un derecho al agua. Dentro de este ámbito también cabe la pregunta por la generación de energía, el uso de la energía, quién la produce, cómo se distribuye, quién gana con la producción de energía, por qué. También el planeamiento urbano, cómo se diseñan las ciudades y cómo se favorece la integración o más bien se favorece la inequidad y la desintegración social, etc. Una dimensión social de la ecología muy importante y que acentúa la pregunta por el tipo de interacción que desplegamos entre nosotros y nosotras. Y en tercer lugar está la ecología ambiental, probablemente es de la que más se habla. Sin duda muchas personas tienden a asociar la noción de ecología con la de naturaleza. Y entonces cuando escuchan crisis ecológica piensan en que la crisis está pasando allá afuera, en la naturaleza, en el agua, en el aire, en la pérdida de biodiversidad y entonces equivocan el diagnóstico y parten situando el problema afuera y olvidan que lo que hay que intervenir también son formas de pensar, sentir y actuar. Entonces la ecología ambiental es de lo que más se habla y por supuesto muchos ejemplos podríamos aquí mencionar. La contaminación en todas sus formas, particularmente hoy en día la contaminación a través de gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global y entonces el cambio climático. Está el problema de la deforestación, la escasez hídrica, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, ecología personal, ecología social, ecología ambiental. Una última idea que les quiero proponer en este video es la noción justamente de ecología integral que propone el Papa Francisco. No es primera vez que un Papa habla de ecología. Juan Pablo II habló bastante de ecología, el Benedicto XVI también habló bastante de ecología y cada uno propuso comprensiones de la ecología que la van adjetivando, una ecología humana, una ecología social, una ecología ambiental. Francisco propone, Laudato Si, este adjetivo integral que lo toma de la teología. La teología propone la noción de ecología integral desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, uno podría tomar
el caso de Leonardo Boff, que desde los 90 propone una división de 4 ecologías: una ecología mental, una ecología social, una ecología ambiental y una ecología integral. Cuando el Papa Francisco propone ecología integral, esta noción, me parece a mí que está haciéndolo por un doble movimiento. Lo primero es que justamente quiere transmitir esta noción de integralidad, es decir, la noción de ecología no se restringe a la naturaleza, sino que engloba al conjunto de las relaciones del hombre y de la mujer, consigo mismo, con el resto de las cosas y seres, y también con otros hombres y mujeres. Esto es muy importante, porque nos permite salir de falsos dilemas donde se parece contraponer lo que es el desarrollo de las sociedades, por ejemplo la superación de la pobreza, y se contrapone eso con el cuidado del medio ambiente, como si fueran dos cosas distintas y contrapuestas, y como si el compromiso por el medio ambiente fuera un desafío para países que ya son desarrollados y que han superado otros problemas como la pobreza. La noción de ecología integral permite justamente acentuar esa integralidad y mirar que no hay manera de enfrentar la pobreza si es que no se enfrentan al mismo tiempo los desafíos ambientales. O no se pueden enfrentar los desafíos ambientales sin desconocer el componente social que tienen en su corazón también. Esa es la primera razón. Y la segunda, me parece a mí, que el Papa Francisco, al ponerle el adjetivo de integral a la noción de ecología, está haciendo algo que ya hizo con otra noción. Por ejemplo, en Evangelii Gaudium habla de una espiritualidad en salida. Y uno podría preguntarse ¿por qué poner espiritualidad en salida cuando la espiritualidad siempre tiene que ser concebida como un camino de salida justamente? Al ponerla en salida, y por el desarrollo que hace en Evangelii Gaudium, es poner el acento para mostrarnos el riesgo de formas de espiritualidad más bien que se autocentran. Formas de espiritualidad que olvidan esta dimensión hacia afuera y son más bien autocentradas. Al ponerle el adjetivo integral a la noción de ecología, me parece a mí que el Papa Francisco lo que está haciendo es acentuar justamente esta noción de integralidad y permitirnos recordar que debemos enfrentar el riesgo de comprender la ecología de un modo restrictivo y que nos haga olvidar su dimensión social y también su dimensión personal. Si recapitulo, entonces, una crisis ecológica que es multisistémica y también multidimensional y sistémica, con muchas causas y también manifestaciones. Las religiones pueden aportar mucho para enfrentar esta crisis a partir de proponer justamente ciertos imaginarios culturales por permitir a las personas asociarse a través de una praxis social y también incidir institucionalmente. Y en tercer lugar, la necesidad de comprender la ecología desde esta globalidad que tiene que ver con nuestra forma de habitar el mundo y podemos declinarla al menos como una ecología personal, una ecología social y una ecología ambiental.